Dani. Sí, lo que queda en la casa. No, en serio, por favor, me hizo profesión de ahí. Ya. Que no le ponga, vaya. Ahorita me acuerdo. Lo diremos esa cosa. Bueno, apreciados compañeros, reciban un cordial y fraterno saludo de bienvenida. ¿Cómo le fue con el ejercicio? Si necesitan tiempito, me dicen para ampliar, que creo que mañana de cierre. En la plataforma, simplemente me dicen, yo aumento unos momentos esta semana. Es público, profe. Claro. Ustedes ingresan a la plataforma y van a encontrar el enlace para subir el ejercicio y van a encontrar un ejemplo de Coquito. Los que ya ingresaron se pudieron dar cuenta. Van a encontrar un ingreso de Coquito. Bueno, quiero recordarles que esta asignatura se llama formulación y evaluación de proyectos. Lógicamente no nos daría el tiempo para hacer todo el componente de evaluación que tiene un proyecto. Ya lo mencionábamos anteriormente. Dentro de las etapas del proyecto hay una que se llama evaluación y está en los 3 momentos del proyecto. A ver quién recuerda. Evaluación ex ante, ¿qué significa? Antes de. Evaluación into. En el momento de la ejecución del proyecto. Y evaluación ex post. Después de. ¿Ya? Y cada una de esas evaluaciones tiene sus propios componentes. Por ejemplo, la evaluación ex ante son todos los componentes de la preinversión, es decir, todo lo que tiene que ver con estudios y diseño, todo lo que tiene que ver con permisos y licencias, todo lo que tiene que ver con impacto ambiental, con impacto social, con impacto económico y con impacto financiero. Yo debo, antes de entrar a la etapa de inversión, hacer todo ese componente evaluativo, porque ese componente de evaluación es el que me permite a mí tomar decisión. Podríamos traer, yo les he mencionado algunos casos, que son casos de la vida real, donde la evaluación ex ante no fue la mejor, y lógicamente los resultados no fueron los mejores. Y empecé mencionándoles el caso particular de Buenavista, el teleférico de Buenavista. Ya hoy en día, después de haber invertido, yo no utilizaría la palabra invertir, porque ahí no hubo ninguna rentabilidad, ni financiera, ni económica, ni social. Después de haberse gastado cerca de 10.000 millones de pesos, hoy se tienen que gastar otros 1.000 millones para descolgar eso, para desarmar eso. ¿Por qué? Porque no hubo una evaluación ex ante efectiva. Y se tendrá que hacer una evaluación into totalmente acertada. Into es dentro de, o sea, en el momento en que se está ejecutando el proyecto, para saber cómo marcha de la mano la ejecución del proyecto con la ejecución de los recursos, con la ejecución presupuestal, ¿ya? Porque suele suceder que se acabó la plata, ya que en el Estado sucede algunas veces, se acabó la plata y la obra no se terminó. Se la robaron o proyectaron mal. O sea, son muchas circunstancias. Entonces, la evaluación INTO, yo les decía a ustedes, hay software y hay plataformas que permiten hacer evaluación en cada uno de los momentos. La evaluación INTO es dentro en el momento en que se está ejecutando la obra, la capacitación, el proceso de formación, ¿ya? Porque cuando hablamos de proyectos en el sector público, como que nos viene a la mente todo el concepto de obra civil, vías, puentes, escuelas, hospitales, pero vamos a ver que el Estado invierte en más de 19 sectores. Todo el tema de víctimas del conflicto armado. Y los programas de víctimas del conflicto armado
tienen muchas líneas, entre esas la línea de atención psicológica, la línea de atención social, líneas de atención en salud, ¿ya? No es solo la casa, no es solo el puente, no es solo la vía. Y tenemos la evaluación ex post, que, repito, son muy pocas las entidades públicas que hacen evaluación ex post. La inversión privada lo hace, porque el inversionista privado, a través del proceso de planeación estratégica, está revisando permanentemente cómo va su negocio. Un inversionista privado que no esté mirando cómo le está rentando su negocio, cómo se está comportando su tasa interna de oportunidad frente a su tasa interna de retorno, un inversionista que no revise eso permanentemente, pues está poniendo en riesgo su capital, porque no está revisando cómo está marchando. Entonces, la evaluación ex post es una evaluación que se hace posterior a. Y les decía, son pocas las entidades públicas que lo hacen porque se construye una vía y no se evalúa si esa vía tuvo la relación costo-beneficio que se esperaba. O sea, la evaluación ex post es un comparativo después de a cómo estaba antes de, en la ex ante, ¿ya? Lo que se encontró. Por ejemplo, ustedes, yo me imagino que ya identificaron cuál fue el problema sobre el cual van a trabajar. Yo me imagino que ustedes ya identificaron el problema sobre el cual van a trabajar. Entonces, en ese problema ustedes van a encontrar un contexto. ¿Qué es lo que se esperaría y qué es lo que se espera del proyecto? Que esa situación actual a futuro cambie. Que sea una situación diferente. La situación en temas de salud, la situación en temas de educación, la situación en temas de seguridad, la situación en temas ambientales, en temas de infancia y adolescencia. Y entonces, esto es lo que encontramos cuando nosotros identificamos problemas en el sector público, entre otras, haciendo la salvedad de lo siguiente, ya lo he mencionado unas 3 veces. Aquí estamos trabajando el concepto de proyectos de inversión social o rentabilidad social y de rentabilidad económica. Que los proyectos de rentabilidad financiera, lo que se busca es billete, ese es el concepto de plan de empresa o plan de negocio. En sus carreras tendrá que existir una asignatura que se llame plan de empresa o plan de negocio. Plan de empresa es un proyecto de inversión financiera, donde se van a tener unos componentes de estudio de mercado, de estudio técnico, estudio financiero. Lógicamente, en los proyectos de inversión social también. Venga, puerta. Y en un proyecto de inversión social o desarrollo económico, ¿para qué un estudio de mercado? Para caracterizar la población. ¿Cuál va a ser la población objetivo? ¿Hacia dónde va enfocado? Recuerden, en el ejercicio que quedó que dejamos del martes pasado, hicimos el primer componente de la metodología que estamos utilizando o desarrollando. ¿Cómo se llamaba ese primer componente? ¿Análisis de quiénes? Involucrados. Ese es el primer componente, el análisis de involucrados. Y recuerden, no olviden, ¿quién recuerda la metodología? ¿Cómo se llama? Metodología de marco lógico. Y esa metodología se llama marco lógico porque eso tiene un desarrollo lógico y secuencial. Yo primero estudio el problema y estudio los involucrados. ¿Ya? A ver, ¿quién me recuerda qué tipo de involucrados hay? ¿Cuál sería el primer involucrado en la solución de un problema? ¿Habitantes o la población beneficiaria? ¿Quién más podría ser involucrado? Exactamente. ¿Cómo se llaman técnicamente? Aportantes. ¿Ya? Hay otro tipo de beneficiario que no aporta recursos, pero aporta difusión, aporta conocimiento y se llaman cooperantes. ¿Ya? No ponen dinero en efectivo, pero por ejemplo, las juntas de acción comunal generalmente son cooperantes, en la medida en que generan cultura ciudadana, en la medida en que acompañan el proceso, en la medida en que gestionan el proceso. Las alcaldías, yo no sé ahora, las alcaldías tenían un programa a nivel nacional que se llamaba presupuesto participativo, donde a través de la metodología de marco lógico y a través de las juntas administradoras locales y de las juntas de acción comunal se identificaban problemas y se le permitía a las juntas de acción comunal que fueran ellos los ejecutores. Como ellos no manejan recursos propios, que trabajan con recursos del Estado, entonces ellos aportan todo el componente de control, todo el componente de cultura ciudadana, todo el componente de acompañamiento y se llaman cooperantes.
Pero recuerden que también hay otro tipo de involucrado, que es el opositor, ¿ya? No todos los proyectos, por ejemplo, cuando Buenavista se fue a construir el teleférico, que pues eso no tuvo ningún tipo de proyecto, ni tuvo ningún análisis de involucrado, fueron muchas las personas que se opusieron. Los primeros fuimos, o fueron algunos que venían desarrollando el tema del turismo religioso. Ellos dijeron, venga, van a tumbar las cruces para construir una cosa allá que no se sabe ni qué va a ser. Y esa fue la respuesta después, no se sabía ni para qué iba a ser. Entonces hubo opositores. Y ojo a lo siguiente, si en un proyecto no se sabe trabajar el componente de opositores, el proyecto se puede caer. Hace 30 años, el gobierno nacional inició un proyecto muy ambicioso que se llama el puerto de Tibugá, en el Chocó. Pueden buscar por ahí, el puerto de Tibugá. Colombia no tiene puerto profundo. Y una de las cosas que le resta competitividad al país es el no tener un puerto profundo, un puerto de gran calado, un puerto donde los buques lleguen, los grandes buques lleguen de Estados Unidos, de Europa, de China, de Asia, lleguen y puedan encallar y puedan descargar sus mercancías directamente en puerto. Aquí la gran mayoría de buques grandes tienen que ser transbordados en alta mar, porque no hay puerto profundo. Entonces el gobierno empezó la construcción del puerto de Tibugá hace como 30 años, porque esa era la solución. Es un sitio espectacular en el Chocó, donde se podía construir el puerto profundo, sobre el Pacífico. Resulta que el gobierno nacional, Planeación Nacional, cuando inició el proyecto, no hizo una cosa que se llama consulta previa con las comunidades. Y la mayoría de comunidades que están sobre ese sector, eso es una línea recta, esa vía está trazada casi que en una línea recta desde Antioquia hasta Chocó, hasta llegar al puerto de Tibugá. O sea, era la solución perfecta. Pero en Colombia, después de la Constitución del 91, las comunidades indígenas, las negritudes, los afros, los palanqueros y los rom fueron constituidos como comunidades especiales. Y a ellos hay que preguntar. Se tiene que hacer una consulta previa. Cuando usted va a hacer una reparación en su casa, que involucre la pared del vecino, que involucre el techo del vecino, a usted le lo mandan a recoger una cosa que llama la carta de vecinos, donde el vecino esté enterado. Entonces, si yo en un proyecto no tengo en cuenta los involucrados, el proyecto se me puede caer. Y de hecho, el proyecto de Tibugá se cayó porque no hubo consulta de involucrados. No hubo consulta previa con las comunidades a las que iba, pues supuestamente involucrar por donde iba a pasar la vía. Ellos en algún momento se sintieron perjudicados y el proyecto se cayó. Entonces, nosotros vamos a encontrar hoy, vamos al segundo componente. Análisis del problema. Para el análisis de involucrados utilizamos una matriz que lleva ese nombre. La primera herramienta de la metodología de marco lógico. Se llama la matriz de involucrados. Hoy vamos a utilizar, para el análisis del problema, vamos a utilizar una metodología que se llama el árbol del problema. Árbol del problema. Y entonces les decía, mire, esta estructura que estamos viendo en la pantalla es la estructura del desarrollo social y el desarrollo económico de cualquier país demócrata o de cualquier región y de cualquier territorio. Entonces, tenemos primero las políticas públicas, los que lograron de pronto consultar por ahí el plan de desarrollo de Armenia o el plan de desarrollo de algunos de los municipios, entonces se dieron cuenta que esos planes de desarrollo están sectorizados. Entonces encuentran, encuentran toda la parte de diagnóstico, ¿ya? Que ahí es donde empezamos a identificar problemas. Entonces ustedes encuentran en el plan de desarrollo de Armenia o en el plan de desarrollo del departamento de Quindío, encuentran todo el diagnóstico en salud. Por eso cuando llegan a la meta, dice línea base y meta. Entonces, construir 500 viviendas en el departamento del Quindío, línea base, lo que encontró este gobernador. En el cuatrenio anterior se construyeron 350. Meta a los 4 años, 500 viviendas. ¿Cómo se ejecuta? Entonces, lo primero, para que el gobernador o el alcalde formule su plan sectorial o su plan de desarrollo, tiene que estar enmarcado en las políticas públicas nacionales. Y yo les mencionaba, son 19 sectores, aquí tengo referidos 4. Salud, educación, seguridad, ambiente, está víctimas, está vejez y envejecimiento, está infancia y adolescencia, está equidad de género, o sea,
Son 19 políticas públicas en las que el gobierno nacional enmarca el desarrollo de sus territorios. Los alcaldes y los gobernadores lo aterrizan a un documento que llaman planes de desarrollo. Planes de desarrollo y convierten las políticas de Estado, las convierten en políticas de gobierno. Porque es una política que va para 4 años. Me venía a Cartago con cariño. ¿En Cartago es no? Ay, no, está muy lejos. Pero esa vía está muy buena. No. Bueno, entonces los alcaldes convierten esas políticas, lo aterrizan en programas de gobierno. ¿Y por qué programas o políticas de gobierno? Porque son para un periodo. Y ustedes se dan cuenta normalmente que cuando un gobernante nuevo llega y es contrario al anterior, cambia todo. Lógicamente se tiene que ajustar a las políticas públicas nacionales. ¿Qué cambia? Cambian los proyectos, cambian los programas. Entonces el alcalde dice, sí, yo voy a trabajar la política nacional de salud pública, pero lo voy a hacer a mi manera y voy a proponer los diferentes programas que voy a desarrollar. ¿Cómo aterrizan los programas? Yo puse aquí, proyecto 1 al 3, pero un programa puede tener 2 proyectos. Más que tumbarlos, el anterior demuestra que cumplió, modifica. ¿Ya? O sea, más que irse en contravía o tumbarlo, que modificarlo. Cuando dicen, por ejemplo, es que yo el tema de salud pública lo voy a trabajar con la red primaria de salud, que son los puestos de salud, ¿ya? Otro llegará diciendo lo que es el PIC, que se llama ¿qué? Plan de Intervenciones Colectivas, que tiene que ver con salud pública y todo el tema de prevención. Un alcalde llegará diciendo, yo no voy a trabajar con la red primaria, voy a trabajar con la CPS. Cada uno tiene su forma de ejecutar. Lo mismo en educación, ¿ya? Lo mismo en educación. Alguno podrá decir, yo el PAE no lo voy a contratar en los Quindío, lo voy a contratar con Concívica de Antioquia, pero el proyecto está ahí. O sea, le modifica circunstancias, ¿ya? Que tienen que ver, pero él no puede cambiar la política pública. Define, son los proyectos. Y cada proyecto que define un alcalde o un gobernador es para 4 años, para un cuatrenio. Por eso la política pública, que es política de Estado, se convierte en política de gobierno cuando el gobernante lo aterriza a su periodo de gobierno. Bueno, brevemente para que nos rinda. Y entonces, partiendo de esa premisa, ¿cómo conectamos nosotros el concepto, el componente de proyecto, de problema? ¿Cómo identificamos nosotros el componente de problema? Ustedes lo identificaron inicialmente, Patricia, ¿dónde lo identificó? ¿O de qué manera lo hizo? En el sector. Lo hizo a través de una técnica que se llama ¿cómo? Observación. Una de las técnicas para detectar situaciones problemáticas, entre otras cosas. Cuando nosotros hablamos de proyectos de inversión privada, proyectos de inversión pública, de desarrollo económico, desarrollo social. También el concepto de proyecto aplica a la investigación. Cuando uno está haciendo semillas de investigación, está desarrollando un proyecto de investigación. Todos, cualquiera de ellos, inicia con la identificación de un problema. Aquí lo estamos haciendo puntualmente en temas públicos, proyectos de inversión social y desarrollo económico. Entonces, Nidia lo decía, ¿cómo lo identificó? A través de esa. Y normalmente, ¿cómo identificamos nosotros los problemas en nuestro sector? A través de observación. Cuando usted dice, venga, en esta esquina ya están atracando más de lo normal. Ya, este basurero no estaba aquí hace 20 días, ya se volvió costumbre, ya se vuelve costumbre, que donde un ciudadano pone la bolsita con la cosita del perrito, llega el otro y llega el otro, y ya lo último, pues eso es la cantidad miedosa, ¿cierto? Como el tema cultural, ¿ya? Entonces, ¿cómo identificamos nosotros los problemas? Primero, a través del proceso de observación. Me estaba dando blanco. ¿Qué puede decir blanco? ¿Qué trabajo de regalo hoy? Sí, claro. Buenas noches. Compañero de Luisa, ¿Papoina? No. Mucho gusto, mi nombre es Esteban, mi compañero es Andrés, venimos por parte del Banco de Sangre de la Cruz Roja del Quindío. Venimos a hacerles una invitación a realizar un acto de amor por una persona, 3 personas realmente que quizás no conozcamos. Este acto de amor esta vez van a ser por 3 personas que de pronto no conocemos, pero el día de mañana puede ser
por un familiar, un amigo muy cercano, inclusive hasta nosotros mismos. Invitaciones a que donen sangre. La donación de sangre también tiene beneficios para ustedes, tiene beneficios para su salud, y entre ellos está la renovación de glóbulos rojos, mejoramos la oxigenación de nuestro cuerpo, mejoramos nuestra circulación y con ello mejoramos nuestro rendimiento físico e intelectual. También hay estudios que indican de que donar sangre 2 veces al año por una consecutividad hasta de 6 años puede disminuir hasta un 70% la probabilidad de sufrir un infarto. Imagínate este dato tan importante por el hecho de hacer un acto de solidaridad que es salvar vidas. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Preguntas, quejas, peticiones o reclamos. Yo dono cada 6 meses. Aquí vienen, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a venir el 2 de abril, la otra semana, o sea, el día miércoles, vamos a estar con nuestro bus acá instalado dentro de la universidad, es decir, que no van a tener que ir muy lejos, sino que Ya, venimos. Claro que sí, hay un refrigerio, hay un detalle que es una lapicera. Lapicero jeringa. Algo. Claro, Bonito, ¿ah? Y pues lo mejor es que ese día, el 2 de abril, se van a ir a acostar todos ustedes a su casa, se van a ir a acostar felices porque salvaron 3 vidas. Imagínense esa felicidad de no poder salvar 3 vidas, entonces queda la invitación para que se acerquen el 2 de abril a realizar esa donación y a salvar vidas. Las personas que Desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Me hacer una encuesta. no pueden Depende del medicamento. Lo que, digamos, no pueden donar sí o sí son las personas que estén tomando antibióticos o desparasitantes los últimos 15 días antes de realizar la donación. Es decir, que si en este momento estás tomando desparasitantes o algún antibiótico, no podrías donar. prefiero a que sean crónicos. Digamos, si eres hipertenso, depende de la cantidad de miligramos de medicamento que estés tomando, porque eso también nos indica qué nivel de hipertensión tienen, y nosotros pues también velamos por la salud de ustedes. Entonces digamos que primero pasas una entrevista y se determina si puede donar o no puede donar. Que si sufren de diabetes, si están tomando medicamentos, si son vía oral, no tienen ningún problema, pueden donar. Pero si se aplican insulina, sí ya no pueden donar, ya que digamos que la diabetes ya estaría más avanzada. Es, digamos, como los más crónicos que se utilizan, incluir la levotiroxina, si de pronto toman levotiroxina para el hipotiroidismo, también pueden donar siempre y cuando se la tomen todos los días, suficientemente pueden donar sin ningún problema. Esos son, digamos, como los más comunes, o rovastatina, que es, digamos, como para la parte del colesterol, los triglicéridos, también pueden donar siempre y cuando la estén tomando en el resto, no. Ya si hay un medicamento ya muy especial, sí tocaría preguntarle a los profesionales. Entonces, los esperamos a todos el 2 de abril, claro. Claro que sí, muy amable. Muchas gracias. Que esté muy bien, buenas noches. Bueno, entonces, les decía, cada uno de ustedes detectó la situación problemática generalmente a través de un proceso de observación, o de una experiencia, o de una vivencia personal, en su casa, en el sector donde vive, en el desplazamiento que hace, y ese problema empezaron a conectarlo con el sistema que acabamos de ver, con los planes de desarrollo. Generalmente son con los planes de desarrollo, aunque, por ejemplo, muchos problemas tienen solución en las políticas públicas de orden nacional. Muchos programas que tiene el gobierno nacional aterrizan al territorio, pero cuentan con recursos del orden nacional. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura tiene unos programas que beneficia a los campesinos, a los cultivadores, a los caficultores en la solución de problemas, de combatir plagas, de comercialización. Ha habido desde hace muchos años un programa que se llama Agricultura por Contrato, donde el mismo Ministerio de Agricultura conecta al campesino con el comercio, con la parte comercial, para que cuando el campesino tenga ya su cosecha, el producto ya esté vendido, ya esté comercializado en entidades como Bienestar Familiar, como el Ejército y todo lo demás. Listo, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer en lo que ustedes vienen trabajando? Primero, identificar el problema central, para irnos adentrando en el ejercicio de hoy. El ejercicio de hoy tiene dos componentes: diseñar el árbol de problema y luego del árbol de problema, diseñar el árbol de objetivos. Por eso esto es una secuencia lógica. Primero analizamos los involucrados. Luego vamos a analizar el problema a través de la metodología llamada árbol de problema. Luego esa misma metodología árbol de problema me va a poder permitir poner eso que tengo en negativo, ponerlo en positivo, a través del árbol de objetivos. Después del árbol de objetivos, entonces vamos a hacer el resumen lógico de la metodología, que es la matriz de marco lógico, que es para dentro de 8 días. Hoy nos vamos a concentrar en esto. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta?
que un problema, y lo he mencionado ya varias veces acá y lo sigo mencionando, un problema no es la ausencia de algo. Un problema es una situación negativa que está viviendo una sociedad, una comunidad. Es una situación no deseada. O será muy rico uno salir los miércoles que el carro de la basura pasa por el sur y ver las calles inundadas de basura, porque todo el mundo tira eso ahí, porque los que tenemos que salir a trabajar a las 6 de la mañana y el carro no ha pasado, pues la sacamos y antes de llegar el carro, ¿quién llega? El cóndor. Claro. O muchas veces el reciclador Perro. rompe la bolsita, el perro rompe la bolsita porque hay desechos orgánicos, hasta las ratas, ¿ya? ¿Cómo proliferan? Exactamente. Entonces, un problema es una situación no deseada. Por ejemplo, será muy chévere tener que madrugar a las 3 de la mañana a pedir un turno para reclamar un medicamento. No, no es chévere. Eso es una situación no deseada. Y entonces, un error que cometemos frecuentemente al identificar un problema para la formulación de un proyecto es identificarlo como la ausencia de algo. Que en mi barrio falta un CAI. El problema no es ese. El problema es el de seguridad. Es que en mi barrio faltan contenedores. ¿Y de qué sirvieron los contenedores que puso la EPA si el entorno del contenedor es peor de lo que había? ¿Ya? Y entonces cogemos el contenedor y lo llenamos con 3 colchones viejos. Cuando la EPA dice, claro, necesitaríamos un contenedor del tamaño de 4 o 5 canchas de fútbol para poderlo llenar, ¿ya? Mire cómo el tema de cultura ciudadana, cuando la EPA dice, mire, usted tiene colchones viejos, si tiene escombros, ya, claro, hay un recorrido especial. ¿Cómo describir el problema de investigación, el problema del proyecto? Oiga, gol. De Colombia. De Colombia. ¿Cierto que sí? Sí, porque si fuera gol de Paraguay, diría gol. Gol de Paraguay. Gol de Paraguay. Colombia, estás también. Gol de Paraguay. No, pero está cantando con ganas. Ojalá que sí. Listo. Entonces, describir el problema. Si ustedes observaron, los que ya entraron a la plataforma, yo, además del análisis de involucrado, hice una breve descripción del problema. Esa descripción del problema yo lo puedo hacer por observación, porque veo lo que está sucediendo. Lo puedo hacer por fuentes secundarias. Yo, por ejemplo, ingresé a la página, ingresé al PEGIR de la Alcaldía de Armenia para hacer el ejercicio que hice ahí. PEGIR, Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Y este se convirtió en un documento base para llevarme a otras fuentes. El PEGIR me llevó, por ejemplo, a lo que debe hacer EPA en el tema de las basuras, como el responsable directo, a lo que debe ser la alcaldía de la oficina de planeación municipal, a lo que debe la responsabilidad que tiene la CRQ y los convenios que tiene firmado la ciudad con entidades no gubernamentales internacionales en el tema de PEGIR. Entonces, describir el problema es caracterizarlo. Cuando yo digo, por ejemplo, que el sector de bosques de pinares en la ciudad de Armenia tiene 3.586 viviendas, porque es una información que salió de una fuente fidedigna. Estoy describiendo el problema. Cuando yo digo que en el barrio viven 9.850 personas, es censo dano. Cuando digo que producen 72 toneladas de basura por semana, es información de la EPA. A eso se le llama describir el problema. Y describirlo incluye mencionar y referir las causas y las consecuencias que está generando. Estos elementos son fundamentales porque son los que nos van a permitir desarrollar el ejercicio del árbol del problema. Describir el problema conlleva, recuerden cuando yo les decía a ustedes que en la etapa de preinversión todos son interrogantes, todos son preguntas: ¿cuánto vale? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Son una serie de preguntas. Entonces, lo primero que yo me debo preguntar cuando estoy caracterizando el problema: ¿realmente existe el problema? ¿O yo me lo estoy imaginando? ¿O yo lo estoy creando? ¿Ya? ¿Cuántos bochinches no armamos con un chile?
y el problema no es ninguno. ¿Existe el problema? Lo segundo, si existe el problema realmente, ¿cuál es? Mire, la esencia de un programa, de un proyecto de investigación o de cualquier tipo de proyecto está en tener claridad, en identificar con total claridad el problema. El problema de investigación, la oportunidad de mercado, el problema social, el problema económico. ¿Y cuáles son los elementos, es decir, los aspectos que rodean esa situación en términos de causa y efecto? Por ejemplo, el señor que tiene la tienda y el andén de la casa de los lo convirtieron en basurero. Va a ser un problema para él económico, un problema social para los que están en el entorno, un problema ambiental. O sea, ¿cuáles elementos rodean esa situación problemática, motivo de la investigación? ¿Qué otros elementos debemos tener en cuenta en la descripción o caracterización del problema? La localización puntual. Análisis del problema de basuras. ¿Dónde? ¿En qué sector? Otro elemento que debemos tener en cuenta, si ustedes lo vieron ahí en el ejercicio pequeñito que yo hice de ejemplo, yo menciono cifras e indicadores. Es otro elemento que debemos tener en cuenta en la descripción del problema son los antecedentes de evolución, es decir, desde qué momento se está percibiendo esa situación, cómo ha evolucionado, si ha tenido interés en algún momento por ser resuelto o por ser solucionado. Yo les decía, pues que es muy fácil de observar el tema de las basuras. Se creía que los famosos contenedores iban a ser la respuesta. Resulta que agravaron el problema. Agravaron el problema porque por temas de cultura ciudadana, entonces ya el contenedor se convirtió no solo en contenedor de residuos sólidos no recuperables, sino también de escombro. Y no es raro ver la sala alrededor del contenedor. Sacan los 4 muebles y los ponen ahí, el colchón lo echan allá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ha evolucionado el problema? ¿Quién ha tratado de resolverlo? ¿Quién ha presentado propuestas? Identificar las causas. Es bien importante. Ahorita vamos a ver el ejercicio de largos del problema, con el que vamos a evaluar la clase de hoy. Lo importante, la relevancia que tienen identificar las causas. Ya, uno va, por ejemplo, uno va al médico con fiebre y el médico, ¿qué le ordena? Exámenes médicos. ¿Cierto? Porque el médico no podrá entrar a intervenirle la temperatura sin saber realmente uno qué es lo que tiene. ¿Ya? O sea que lo que realmente el médico, voy a utilizar el término equivocado, ataca es la causa de la enfermedad, no la enfermedad. No el escalofrío, no el malestar, no la fiebre. No, el médico dice, aquí pasa algo. Y tiene que identificar qué exactamente. Yo cuando estoy atacando el problema o estoy tratando de resolverlo, realmente lo que yo intervengo son las causas. Yo intervengo las causas. Y yo digo, venga, es que el tema es de cultura ciudadana, entonces hay que trabajar cultura ciudadana para que el problema se vea diezmado y se pueda cumplir el objetivo que se está proponiendo. Entonces, análisis de las causas. Análisis de las consecuencias, porque en últimas, cuando yo intervengo, yo lo que busco es generar unas consecuencias positivas o cambiar por lo menos las consecuencias negativas que se están dando. ¿Cuáles son los principales problemas que tendríamos al implementar una solución? ¿Y cómo podría comportarse ese problema a futuro de no resolverse hoy? De no resolverse hoy, ¿ya? Miren, llevamos años con esa inundación de la carrera 19 con calle 15. Calle 15, calle 16, calle 17. Allí ese pedacito de debajo. Años, es más, hace unos 30 años, unos trabajadores estaban interviniendo por acá. Llovió en el norte y por el tema de basuras mal dispuestas en las alcantarillas, esa quebrada que cruza por acá, que llaman la quebrada Armenia, colapsó y se los llevó 2 señores. Se vinieron a encontrar como a los 8 días abajo donde se construyó la planta de tratamiento de la Marina, de allá saliendo al río Quindío. Y siempre se ha dicho que parte del problema está en la mala disposición de basuras de todo este sector. La gente va tirando a cualquier parte, va tirando a cualquier lado. Listo. Entonces, ¿qué sucedería si no se resuelve el problema?
¿Cómo seleccionar un problema para intervenirlo? ¿Cómo seleccionarlo? Generalmente los problemas se intervienen a través de la comunidad. Los problemas se intervienen a través de la comunidad. Hay tres dentro de la metodología de formulación de proyectos y de intervención pública. Se tienen tres herramientas o tres estrategias para seleccionar el problema. Porque los problemas son muchos y los recursos son pocos. Esa es una de las premisas de la administración pública. Los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas sectoriales, los problemas ambientales son muchos, pero los recursos son muy pocos. Entonces, existen tres estrategias. Una de ellas se llama por consenso. ¿A qué se le conocerá? O ¿cómo identifican este término? ¿Qué será consenso? Fácil, en español. Ponerse de acuerdo. Ese es el consenso. Entonces nos reunimos, somos los miembros de la Junta de Acción Comunal, vamos a invitar a la comunidad a que participe, porque va a llegar al barrio un programa de presupuesto participativo, van a llegar 100 millones de pesos y la gobernación del Quindío permite que seamos nosotros los que seleccionemos el problema intervenido. Yo recuerdo cuando yo trabajé con la gobernación, acompañando un proceso de la Junta de Acción de la Dirección de Juntas de Acción Comunal de la Gobernación del Quindío, se implementó un programa de presupuesto participativo. Y uno llegaba, por ejemplo, a las reuniones con las Juntas de Acción Comunal y pedían cosas como lo siguiente: venga, nos van a dar en ese entonces 30 millones de pesos, compremos guadañas. O sea, la gente, ¿guadañas para qué? No, es que los prados están muy crecidos, empresas públicas no tienen. Bueno, ustedes son los que deciden, claro, porque no había un acompañamiento, no había una asesoría. Pues resulta que se les compraba la guadaña, algunos intervenían en el sector que les correspondía en la comunidad, otros se iban a alquilar la guadaña, a vender servicios de jardinería para las fincas en otros lados, y con un agravante, que en 6 meses ya no habían guadañas. Que se dañaba el yoyo que valía 10.000 pesos, se terminaba y decían, no, eso ya no sirve, ya no funciona. O sea, un problema mal identificado. Entonces, la primera estrategia, la primera herramienta para seleccionar problemas se llama el consenso, que es cuando la comunidad se reúne y empiezan a levantar la mano. No, vea, yo pienso que el problema real acá es un tema de seguridad. No, yo pienso que el problema acá es un problema ambiental. No, aquí tenemos que hacerle mantenimiento a la quebrada para que no se crezca y se nos lleven los niños. No, aquí tenemos... Y todos se ponen de acuerdo. Se levanta un acta de la reunión y parte sin novedad. Hay otra estrategia muy común, que es muy parecida al consenso. La diferencia entre el consenso y la lluvia de ideas es el método que se utiliza. Normalmente es un método de memofichas, o fichitas que se van pegando y donde se les permite a las personas expresar libremente sus ideas. Es decir, sin ninguna restricción, sin ningún sesgo, sin ninguna orientación. Y en la medida en que esas ideas se vayan concretando, entonces se va llegando a la selección del problema a intervenir. Se llama lluvia de ideas. Esto es teórico, el ejercicio práctico ya viene en camino. ¿Ya? Es que en términos reales, para que se pueda formular un proyecto con todos estos componentes, se debe desarrollar toda esta temática. Por eso les decía yo a ustedes hace 15 días, para mí sería muy pretencioso yo esperar que este componente teórico tan denso, tan fuerte, con tantos componentes, lo vayamos a desarrollar en 6 encuentros, pero queda la iniciativa. Queda la iniciativa, entre otras cosas. Bueno, lo voy a decir aquí en cámara. Es una actividad que cuando uno la aprende a desarrollar, le genera recursos, le genera ingresos. Un buen formulador de proyectos cobra bastante. Inclusive proyectos de grado y todo lo demás. Listo. Y hay otra, la primera metodología por consenso, la segunda por lluvia de ideas, y
La tercera se llama por evaluación de criterios. Por evaluación de criterios. Entonces les decía, son muchos los problemas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 problemas. El recurso es limitado, entonces hay que seleccionar uno solo para poder intervenir y para poder invertir los recursos públicos. ¿Cómo funciona? Yo le voy dando un valor numérico a cada criterio en cada problema. ¿Quién define los criterios? Define la misma comunidad, aunque son genéricos. Por ejemplo, un criterio, la relevancia social. O sea, ¿cómo está impactando la sociedad ese problema y cómo podría impactar la sociedad la solución a ese problema? Por ejemplo, ¿cómo no impactar la sociedad o una comunidad mejorando los temas de seguridad? Que no se baje el bus a las 10 de la noche en su sector, en su barrio, y no sienta miedo. Lo van a robar, lo van a atracar. Simplemente con poner una bombilla y poner una cámara. Entonces, le vamos dando a cada problema. Problema número 1, seguridad en la carrera 15 con calle 19. Listo. Relevancia social. Entonces, ponemos una tabla de calificación que puede ser de 1 a 10. Relevancia social, 10. Luego viene otro componente que se llama factibilidad. Porque una cosa es que el problema exista. Una cosa es que el problema esté. Otra cosa es que se pueda resolver con los recursos que hay. ¿Ya? De nada sirve con que yo detecte el problema, con que lo describa muy bien, lo califique, lo caracterice muy bien y a la hora de ejecutar el proyecto no hay recursos, o sea, el proyecto no es factible desarrollarlo. O tiene componentes ambientales. Miren, por ejemplo, en el caso de Buenavista, que no les mencionaba, ese cerro de Buenavista está protegido por ley segunda, que es la ley de protección ambiental. O sea, ese proyecto no era factible hacerlo allá por temas ambientales. Muchas veces la factibilidad no es solo financiera o económica, la factibilidad puede ser técnica o la factibilidad puede ser jurídica, legal, la conveniencia, el impacto y finalmente el compromiso de los involucrados. Por eso cuando yo hago por eso esto inicia con la matriz de involucrados. Donde yo digo, oiga, si es que el alcalde James Padilla en su plan de desarrollo puso que iba a trabajar por el aseo de la ciudad, mira pues, ¿dónde está el compromiso? Eso únicamente cosas ahí como de bonito. No, porque un plan de desarrollo es un compromiso que el alcalde adquirió en su programa de gobierno con la comunidad, o lo adquirió el gobernador. Listo, brevemente. Y entonces les mencionaba el panel de criterios. El panel de criterios lo puede definir la misma comunidad. ¿Qué vamos a evaluar? Normalmente les decía que es genérico. Entonces, el impacto, la capacidad para desarrollar el proyecto, el compromiso de los autores o de los actores o involucrados, la conveniencia de desarrollar ese proyecto. ¿Ya? Y retomo el caso de Buenavista. ¿Qué tan conveniente ir a gastarse 1.700 millones de pesos iniciales para qué? ¿Qué impacto estaba generando? Es más, el impacto que generó fue negativo. El impacto ambiental. Siga mi Cordy. Sea usted bienvenida a la clase de proyectos. Bien, gracias a Dios. Nidia Patricia. No vino. Y entonces entramos en el ejercicio. Esperemos a Nidia que le contemos el cuento ella también. Todo lo que mencionamos anteriormente nos permite identificar y caracterizar el proyecto a través de herramientas como el consenso, a través de herramientas como la lluvia de ideas y a través de análisis de criterios, evaluación de criterios. Eso nos permite identificar el problema. Cuando ya con la comunidad, a través de cualquiera de las líneas, tenemos identificado el problema, entonces vamos a entrar a la aplicación de la herramienta Árbol de Problemas. Esta herramienta permite analizar el problema desde dos contextos, dos conceptos fundamentales que son las causas y los efectos.
Son los dos elementos más importantes del problema. ¿Qué lo está causando y el problema que está causando? Chao, Jordi, que estés bien. Entonces, la importancia de la herramienta es eso, que permite analizar el problema desde esos dos elementos, causas y efectos. Que recuerden, cuando yo necesito que el efecto cambie, que el impacto se disminuya o el impacto aumente en términos de educación, en términos de salud, yo tengo que atacar la causa. Yo tengo que intervenir en la causa para que el problema cambie y el efecto cambie. Se le conoce también como análisis situacional, análisis de problemas y análisis causal. ¿Ya? Análisis de causalidad, causa-efecto. Método árbol de problemas. Los objetivos de la metodología son, primero, definir el problema central. Y definirlo es redactarlo en palabras cortas. El otro objetivo es identificar con claridad las causas y los efectos. Y finalmente, al convertir el árbol de problemas en árbol de objetivos, lo que nos permite es identificar las alternativas de solución. Las alternativas de solución. ¿Por qué a la técnica o a la herramienta se le llama árbol de problemas? Porque en términos gráficos y visuales pareciera ser un árbol. Vamos a obtener, pareciera ser un árbol. Observen acá en pantalla cómo el problema central es el tronco. ¿Qué alimenta el problema? ¿Qué alimenta el tronco en un árbol o de dónde salen las raíces? Entonces, las raíces son las causas. Las causas que generan el problema o los problemas causa. O sea, la causa. ¿Y dónde se ve el efecto de lo que pasa en la raíz del árbol? Los frutos, en las hojas. O sea que, en términos de la herramienta, las hojas representan el efecto o las consecuencias de lo que está pasando en la raíz y en el tronco del árbol. ¿Por qué es importante esta metodología? Lo primero, porque me permite identificar el problema central en términos reales. Lo segundo, porque me permite desglosar, me permite desagregar el problema en sus causas y efectos. O sea, eso me va a dar mayor facilidad a la hora de definir una acción o una intervención. Y me permite categorizar los problemas por su nivel de importancia. Ahora sí, empezamos. ¿Cuáles son los pasos para elaborar el árbol de problema? Lo primero, que fue lo que ya hicimos, repito, teniendo en cuenta que se trata de un ejercicio académico, pues lo hicimos por consenso unipersonal, ¿sí o no? Uninominal. ¿Ya? O sea, cada uno dijo, el problema que va a trabajar es este. ¿Ya? Que normalmente pues no debe ser así. Y gran parte de los errores en la ejecución de recursos públicos
suceden por eso. Yo les mencionaba hace 8 días el alcalde que mandó a construir un parque, que porque qué pesar de los niños que jugaban fútbol en un peladero. Y el parque quedó muy bonito, pero los niños por allá no volvieron. Eso no era lo que ellos esperaban. Ya no hubo un consenso para mirar qué era lo que se iba a ejecutar en ese terreno. Entonces, ya cada uno de ustedes, en un consenso unipersonal, uninominal, eligió el problema que está trabajando. Luego, ese problema que ustedes ya están planteando, están definiendo, lo vamos a formular en pocas palabras. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Lo vamos a formular en tiempo real, por lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, deficiencia en la gestión de residuos, en el manejo de los residuos sólidos. Deficiencia en la respuesta y entrega de medicamentos en la ciudad de Armenia, en la EPS. Luego, identificar las causas del problema. Identificar las causas del problema debe responder a unos interrogantes. ¿Por qué se produce la situación? Yo empiezo a preguntarme en un orden lógico, ¿por qué? ¿Por qué? Y empiezo a desagregar las causas. Ahora vamos a ver que existen causas primarias y causas secundarias. Entonces yo empiezo a preguntarme, ¿por qué? Venga, es que el mal manejo de los residuos sólidos, una de las causas es falta de cultura ciudadana. Y luego me pregunto, ¿por qué? Porque las empresas no han diseñado modelos de capacitación a los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Ya? En el caso nuestro, vamos a llevar hasta causa primaria y una causa secundaria. Puede ser 2 causas primarias y 2 causas secundarias. Ya les vamos a ver en la imagen para que no se me asuste. Entonces, identificar el problema y formularlo de manera breve, pero de manera explícita, de manera muy clara. Identificar las causas y empezar a nombrarlas. Luego, identificar los efectos, las consecuencias que está generando el problema. En términos de salubridad, en términos sociales, en términos económicos. Mire, por ejemplo, el tema de las basuras, tantas cosas por tratar como problema. La mala disposición en las vías públicas o el bajo nivel de recuperación de residuos sólidos. Entonces vamos a identificar las causas. Luego vamos a elaborar un diagrama, que ese va a ser el parcial. Elaborar el diagrama del árbol de problema, es una especie como de organigrama en el que van a estar identificadas el problema, las causas y los efectos. Ya lo vamos a ir viendo ahí. Después de elaborar el diagrama, dice la metodología, revisar y validar. ¿Qué significa revisar y validar? Volver a mirar. Si realmente hay una relación causa-efecto, si realmente el problema existe. Listo, esos son los pasos. Ahora, las recomendaciones. Las recomendaciones. Primero, tener en cuenta que un problema, ya lo he dicho, no se debe considerar la ausencia de algo. O sea, ahí es donde ubiquemos en el diagrama el problema central, ausencia de o faltan contenedores para la recolección de la basura. Esa podría ser una causa de un problema central. Entonces, la gran dificultad a la hora de formular un proyecto de investigación o un proyecto de intervención, la gran dificultad está en identificar claramente el problema. Identificarlo con claridad, tener claridad en el problema y no confundirlo con una causa. Lo segundo, centrar el análisis causa-efecto en el problema que se seleccionó. O sea, no dispersar la atención y llegar a poner como causa una situación que no tenga que ver con el problema.
o como efecto, algo que no tenga que ver con la situación que se va a dar. Otra recomendación, se las mencionaba ahorita. A veces creemos nosotros que es un problema y realmente no lo es. O sea, vamos a definir la herramienta de algo de problema sobre problemas existentes, sobre problemas reales, problemas que los perciba la comunidad. Por eso el ejercicio es colectivo. El ejercicio de marco lógico no es un ejercicio individual. Y les decía, muchos de los proyectos que en el Estado no dan ningún resultado es porque los formuló alguien detrás de un escritorio. Yo recuerdo, tengo muchas experiencias de la gobernación. Me citaron alguna vez de la Secretaría de Agricultura para acompañar un proyecto de seguridad alimentaria con el TPS, seguridad alimentaria. Entonces nosotros hicimos toda una caracterización de población, se conformó un equipo multidisciplinario, se formuló el proyecto. Cuando lo mandamos a Bogotá, no, que Bogotá ya lo tenía diseñado, formulado y escrito desde el escritorio. Los magos allá del DPS en Bogotá. Cuando llegó el proyecto al departamento del Quindío, el proyecto era para las familias, en seguridad alimentaria, una vajilla, una olla a presión, una estufa, un menaje. Y el proyecto de desarrollo agrícola era una librita de frijol para sembrar en una parcelita. O sea, le traen la olla sin que echarle. ¿Ya? Entonces, cuando los proyectos se formulan detrás de un escritorio o los formula una sola persona, no van a cumplir el objetivo que se espera, que es resolver el problema. O cuando una entidad pública le dice, mire, puerta, para dentro de 8 días tiene que tener un proyecto formulado en intervención de familia. Se necesita un equipo multidisciplinario, se necesita una cantidad de componentes. Identificar problemas que sean reales y existentes. Y entonces empezamos. Lo primero, el problema central. Lo que ustedes están viendo acá es real. Así es la gráfica. Entonces, primero, el problema. El problema. Que es la situación que cada uno seleccionamos para hacer el ejercicio. La bebita, Dianita, cansada, ¿cierto? ¿Tiene dolor de cabeza? Ah, sí. Yo le marco la asistencia, váyase. Ah, sí, y se mejora que para mañana madrugar. Ah, para la casa, amiguito. Listo. Siguiente paso. Entonces, lo primero que dijimos fue, vamos a identificar y a redactar con claridad el problema central. Entonces, vamos a un ejercicio ya hecho. Yo les puse por ahí varios elementos en plataforma para que tengamos el ejercicio bien hecho. ¿De dónde viene esto? De lo que ya hicieron o de lo que están haciendo. Pregunto, ¿es necesario ampliar plataforma para el ejercicio anterior? Sí. Eso. Yo les amplío el mismo. Todavía no veo. Bueno, es la cabeza o el sentir. Ustedes digan, ay, los dos. Sí, no puedo en el centro porque el dedo me descansé. ¿Verdad? Se cayó. Me cayó, me topé, me cayó un paso y me dolió la planta. Ay, tiene que cuidarse, señorita. Entonces, miren cómo se va construyendo. Entonces, lo primero que identifico son las causas. Para ir, ojo, para ir de problema a causa, aplico la pregunta ¿por qué? Ahorita lo vamos a ver con un ejercicio práctico ahí en pantalla. Y luego, causa 1 o causa primaria y causa secundaria. Tenémoslo acá. Causa directa y causa indirecta. Causa primaria, causa secundaria. O también causa directa y causa indirecta. Entonces yo como causa directa puedo poner falta de cultura ciudadana. Y como causa indirecta
faltan programas de las entidades públicas para capacitar a la comunidad. En la medida en que yo pueda desglosar el problema en causas primarias y secundarias o causas directas e indirectas, se me va a facilitar mucho más entender el problema. Digo, venga, pero ¿por qué no hay cultura ciudadana? Ah, no, lo primero es porque no hay el compromiso de las instituciones, ¿ya? Y eso es verdad. Yo lo que le estoy diciendo es verdad, ¿ya? Yo, por ejemplo, en mi casa se paro en la fuente, pero ya llega la amiga y dice, uy, no, viejo, yo botella no llevo. ¿Entonces dónde van a parar las botellas? Al carro de la basura. Uy, no, viejo, yo cartón ya no recojo. ¿Entonces dónde van a parar el cartón? Entonces no hay unos programas reales, o acá simplemente falta de cultura ciudadana. No existen programas institucionales para fortalecer la cultura ciudadana. ¿Ya? Entonces, causa directa, causa indirecta. Separado. ¿Por qué? Por los cuales, parce que oui. Listo. Entonces, en el caso del ejercicio que estamos haciendo, vamos a identificar dos causas directas y por cada una de ellas una causa indirecta. ¿Ya claro? ¿Ves? Sí. Entonces, el problema, una causa directa, una causa indirecta. Una causa directa, una causa. Pueden ser muchas más. ¿Cómo? O sea, van a trabajar Nidia. Problema central. Una causa directa, una causa indirecta. Una causa directa, una causa indirecta. Cualquier duda que tengan, me escriben. Como mínimo dos causas directas con una indirecta respectiva. ¿Listo? O sea, a cada causa directa le vamos a poner una indirecta. Sí, claro. Sí. Ahorita van a ver un ejercicio práctico de una entidad pública por allá de la costa, me parece que fue, donde aparecen, un problema puede tener muchísimas causas, directas e indirectas. En el caso nuestro, para el ejercicio práctico, dos causas directas y dos indirectas. Listo. Cuando ya tengamos identificadas esas causas, entonces vamos a analizar las consecuencias o los efectos del problema. Exacto. Ya. Generalmente es una relación causal, o sea, una relación causa-efecto. Una relación causa-efecto. ¿Ya? Por ejemplo, alta tasa de morbilidad en menores de edad. Causa, falta de programas de alimentación balanceada. Efecto, mortalidad de niños menores de 5 años. ¿Se miran cómo funciona causa-efecto? Causa, faltan programas de alimentación balanceado. ¿Por qué? Porque los padres tienen bajos ingresos. ¿Por qué? Porque no hay empleo. ¿Sí miran cómo se va desglosando de bacano? ¿Ya? Y una de las consecuencias es la mortalidad infantil. ¿Estoy hablando de mentira? Eso es verdad. Son situaciones reales. ¿Ya? Es más, muchos niños, el alimento que reciben en el día están en la escuela. Estoy hablando en términos de salud y de salud pública, para como ampliar el espectro de lo que son los problemas. Entonces, así como hicimos con las causas, vamos a hacer con los efectos. Acá las voy a poner más fácil. Vamos a poner simplemente efectos directos. Y dos efectos directos. Porque así como funcionan las causas, funcionan también los efectos. Causa directa, causa indirecta. Efecto directo, efecto indirecto. Entonces vamos a trabajar una causa directa, una causa indirecta y un efecto directo. Entonces, por ejemplo, un efecto directo en el tema ambiental, la presencia de vectores. ¿Qué son vectores en salud pública?
animalitos. Las ratas, los chulos, las culebras. Claro que culebras hay por todos lados, ¿sí o no? Culebras es lo único que tenemos. De todo tipo. Se le tiene. Un efecto directo y un indirecto. No, un efecto, uno, o sea, dos efectos directos. ¿Ya? Dos efectos. Dos causas directas, dos causas indirectas y dos efectos directos. ¿Cómo debe quedar el muñeco? Mírenlo allá. ¿Ya? Problema central. En la parte de abajo solamente dos. En la parte de abajo solamente vamos a tener, mire por ejemplo que podrían aparecer muchas causas directas e indirectas. En el caso nuestro, yo lo que pretendo es que quede claridad en el ejercicio. Que quede claro, es más, el día de mañana usted pertenece a una junta de acción comunal, usted con esto va y trama. Entonces dice, vea, hay un programa de la alcaldía para formular unos proyectos, vamos a hacer metodología por criterios, evaluación por criterios, y vamos a hacer la herramienta de marco lógico. Lo que le estoy poniendo acá es totalmente válido para ese tipo de ejercicios. ¿Ya? Yo les comparto todo esto. Yo les subo las plantillas. Y entonces les voy a mostrar acá un ejercicio real. Un ejercicio real de una entidad pública, por allá creo que es de la costa, que presentó un proyecto al gobierno nacional para intervenir un tema de residuos sólidos en la región de Urabá. Eso yo se los comparto. Miren ustedes cómo se identifica. Está el problema central, las causas directas. Entonces, vean, les voy a leer una causa directa. Diferentes prácticas de separación de materiales. Causa directa. Causa indirecta, inadecuada separación en la fuente, inapropiado sistema de recolección para el transporte selectivo. ¿Saben ustedes en gestión de residuos sólidos qué es el transporte selectivo? El reciclaje. Hay municipios pequeños. Usted, por ejemplo, va a Buenavista, Córdoba, Pijao, Fruta, Veinte, Potosí, La Siria. Va el carro de la basura. Si no lo dice, acuerda que es buena. Exactamente. Va el carro recolector de los residuos sólidos y antecitos de eso va una camionetica o va un torito o va recogiendo el reciclaje y motivando a la gente. En los pueblos pequeños es muy fácil hacerlo. ¿Ya? Entonces, lo que les mencionaba ahora, el inapropiado del sistema de recolección selectiva. Lo que yo hago, yo en mi casa saco el viajador, los PETs, por ejemplo, las bretañas que toman en la casa, el agua con gas, todo eso va a parar al cartón y el que llega haciendo esa tarea, que es un reciclador, no es recuperador. ¿Cuál es la diferencia entre reciclar y recuperar? Las tres R's. Reciclar, recuperar y reutilizar. Recuperar es poner nuevamente al servicio. Cuando esta botella va y se derrite nuevamente, se recuperó. Mientras tanto, el que la llevó, la recicló. Se la llevó ya para que otro haga cualquier otra cosa con ella. Entonces, si el señor dice, mire, es que yo no me llevo, yo no cargo vidrio, o yo no cargo PETs, o yo no cargo cartón, el trabajo que yo hice, ese trabajo se perdió. Porque ¿a dónde va a parar eso? Al mismo carro de la basura. Ole, Molinita. Bien, ¿o qué pasa? Entonces, causa primaria, causa secundaria. En el caso de ustedes, vamos a hacer una causa primaria con su causa secundaria y otra causa directa con otra causa indirecta. Y vamos a hacer, claro, entonces brevemente les voy a leer. El problema que ellos identificaron fue baja gestión de residuos sólidos aprovechables. O sea, ellos se fueron por el tema del reciclaje ambiental de reciclaje. Otro, el tema de basura, nos podríamos ir, como lo enfoqué yo en el ejemplo que les puse en plataforma, la disposición, ¿ya? Que la basura puesta en cualquier parte. Mire, de una sola temática, que es el manejo de la basura, ¿cuántos problemas podemos identificar? Ellos se fueron por residuos aprovechables. Identificaron dos causas principales: deficientes prácticas de separación de materiales y la inadecuada gestión para la valorización de los residuos sólidos. Claro. Por ejemplo, ¿quién compra icopor? Nadie.
y no hay un programa que lo debería liderar el Estado para decir, venga, sí, porque se demora 200 años para degradarse, no podemos permitir que llegue allá. El Estado tendría que estar comprándolo o interviniendo, recogiéndolo para almacenarlo y no permitir que llegue a los listos. Y entonces, los efectos que ellos están poniendo, alto uso de recursos para obtención de materias primas, aumento de los volúmenes de toneladas dispuestas en el punto de disposición final o en el relleno sanitario y pérdidas de ingresos. ¿Ya? Son las consecuencias que ellos están poniendo ahí. Aumento de la tarifa de aseo para los usuarios. Acá. Aumento en la de gestión eso es del PEGIR. Pues tendríamos que consultar. ¿Esa sigla qué significa? GEI. Para obtención de materias primas, aumento de número de toneladas dispuestas en el relleno. Listo. Lo voy a consultar a ver qué es. Eso estará ahí en el PEGIR. Listo. Queda claro entonces el concepto del árbol del problema, ¿cierto? Pero ahí no termina el problema. El siguiente paso es convertir esto en la solución. Es decir, sacar de acá de esta herramienta exactamente la solución, que es el árbol de objetivos. La figura del árbol de objetivos es exactamente la misma. Solo que vamos a convertir cada uno de los componentes del árbol de problemas que están en negativo, los vamos a convertir en positivo. Pero en el problema ponemos el problema o la solución. Ponemos la solución en términos de objetivo. Desde ya tengan en cuenta lo siguiente, lo voy a repetir 2 o 3 veces ahora. Cuando vayan a redactar la solución, la vamos a redactar en términos de objetivo aplicable, es decir, vamos a utilizar verbo en infinitivo. ¿Qué significa? Gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero, GEI. Aumento del GEI. ¿Saben por qué sucede eso? Si ustedes van a un relleno sanitario, ustedes se encuentran unos tubitos quemando gas todo el tiempo. Aquí hay una esperanza, profe. Y todo el problema climático que vive hoy el mundo, gran parte del problema está en la generación de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, uno de los productos que genera gases de efecto invernadero a alto nivel es el estiércol de cerdo, el estiércol de las vacas, los abonos y los rellenos sanitarios. Lo genera un gas, que lo tienen que quemar y eso se va todo a la atmósfera. GEI, gases de efecto invernadero. Listo. Todo el árbol de objetivos lo que permite es establecer una relación entre el objetivo y las acciones a seguir. Por eso es que las causas se van a convertir en objetivos y las consecuencias se van a convertir en fines, en propósitos. El ejercicio es muy sencillo. La figura es exactamente la misma. La figura que vamos a conservar es exactamente la misma, solo que van a cambiar los componentes. Entonces, el problema central se nos va a convertir en el propósito. Y ojo a lo siguiente, yo les he dicho que estoy hablando de una metodología que es lógica y coherente en su desarrollo. Empezamos con el análisis de involucrados, luego con el árbol de problemas, luego con el árbol de objetivos, y del árbol de objetivos va a salir la matriz de marco lógico, con las palabras exactas que me van a quedar ahí. Entonces, el problema central se va a convertir en el propósito, que es el objetivo general. Las causas primarias se van a convertir en los objetivos específicos, que en la matriz se les llama componentes. Y las causas secundarias se van a convertir en las acciones. Cuando yo digo capacitar a la comunidad en temas de reciclaje, asociar a los recicladores, ¿sí? ¿Hacer algo? Es el árbol de objetivos. Ese es el árbol. Recuerden que en el árbol de problema, aquí estaba el problema. Aquí abajo las causas y arriba los efectos o las consecuencias. En el árbol de objetivos es objetivo general, objetivos específicos,
actividades y fines, ¿ya? Porque al final yo digo, el objetivo específico, reducir la cantidad de toneladas dispuestas en el relleno sanitario. Fin, reducir los gases de efecto invernadero, ¿ya? Entre menos basura llegue, menos gas de efecto invernadero va a haber. Listo. Brevemente acá. Ya lo mencionaba. Y veamos cómo miremos entonces cómo el árbol de problemas entra a convertirse en el árbol de objetivos. Entonces les decía, vamos a utilizar verbos fuertes. ¿Cuáles son los verbos fuertes? Los que denotan acción, los que llevan a la actividad, a la acción. Por ejemplo, fortalecer las organizaciones de recuperadores, fortalecer, capacitar, fomentar. Miren ustedes el objetivo general como el problema que teníamos deficiente de disposición y de gestión integral de los residuos sólidos. Entonces le pusimos, es más, si ustedes observan la redacción del problema, simplemente lo que hicimos para llevarlo al árbol de objetivo fue cambiar el verbo. O sea, cambiar deficiente por organizar o por optimizar. Optimizar la gestión integral de residuos sólidos aprovechables en la región de Urabá. O sea, que ustedes lo pueden hacer exactamente igual. Formulan el problema en un término y cuando lo pasen al árbol de objetivo, pues simplemente van a utilizar un verbo en infinitivo, un verbo fuerte, mejorar las condiciones de salud de los niños, del sector, mejorar los componentes alimenticios, ¿ya? Y ténganlo muy claro, porque de acá, de este componente de árbol de objetivos, va a resultar la matriz lógica, ¿ya? Con los diferentes componentes, con los supuestos, con los indicadores, pero la base de la matriz del marco lógico es acá, está en el árbol de objetivos. Lógicamente, yo no puedo llegar al árbol de objetivos si no he desarrollado bien el árbol de problemas. El lapicero, mire. Todo cambiará. Marzo 25. Muy enredado esto. ¿Quién dijo amén? No, muy bacana, no, María. No, Tiene muchas. tiene muchos componentes. ¿Tiene el problema, doctor? Hasta ahorita lo solucionaron. Sí. Hoy voy a ampliar. Yo amplío una semanita más. Sí. Sí, claro. Sí, sí, yo le amplío mi perfil. La última persona que yo lo reponen después. No han dicho nada. Yo no los escucho de académico bien. Lo van a reponer No. Yo alcanzo a contar la temática hasta el quinto encuentro. ¿Ya? Recuerden. Hicimos ya la matriz de involucrados. Hoy, árbol de problemas y objetivos. Dentro de 8 días, matriz de marco lógico, el resumen ejecutivo del proyecto. Y terminamos con el perfil. O sea, el perfil es coger la matriz de marco lógica y llevarlo a un documento de redacción. Lo voy a poner muy breve. En APA. Va a ser muy breve.
Objetivo, ¿de dónde sale? Yo les digo a ustedes, en el documento, en Word, si yo les digo objetivo general del proyecto, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale el objetivo general del proyecto? ¿De dónde? Exactamente. ¿De dónde? A ver, recuerden que esto es una secuencia lógica. Observar el problema. Ya hicimos, ya identificamos el problema. Hoy vamos a hacer el árbol del problema y el árbol de objetivos. ¿Ya? Entonces, luego voy y hago la matriz o el resumen lógico o matriz de marco lógico. Luego todo lo que ya hice lo llevo a un documento Word. El documento Word me dice nombre del proyecto. ¿De dónde saldrá? Del problema que se identificó. ¿Y el objetivo general de dónde saldrá? ¿De qué herramienta de todas estas que hemos visto? El objetivo general. Del árbol de objetivos. ¿Ya? ¿De dónde sale el objetivo general? De acá, mírenlo acá. ¿De dónde salen los objetivos específicos? De acá. ¿De dónde salen las acciones? De acá. O sea, escoger esto y transcribirlo, ¿ya? A un documentico Word. Y en el documento Word, al final, cuando uno presenta el proyecto, uno entrega todo esto. ¿Ya? Uno entrega árbol de problemas, describe el problema. Árbol de objetivos, objetivo general, objetivos específicos. Análisis de involucrados, y menciona quiénes son, después de montar la matriz ahí. Supuestos, o sea, qué riesgos puede tener el proyecto. ¿Ya? Presupuesto. Miren que esto es una secuencia lógica. Presupuesto, no hay, dijo el contador. Debe haber, pero no hay. Debe haber. Eso dijo el montañero de San Martín. Debe haber, no, tiene que haber. Bueno, niños, venga, marquemos la asistencia. Sí, o sea, yo les voy creando. Lo único que yo les pido es, no sé, por eso, que al último termino cualquier cosa, a mí me va a empezar que haga cualquier cosa de un tema que es tan. Sí. Sí, claro. Bueno, yo lo miro. Listo. Sí, es muy juiciosa. ¿El tema es bacano o no? Ya lo que uno tiene que hacer, como Aquí se ambientando. Claro. Lo que yo les digo a ustedes es que esto es un tema para una especialización, una maestría. Ah, está viendo Colombia-Paraguay. Va bien, va bien. Eso. Bueno, Valentina, a ver, venga, ya le marcaste a Laurita. Sí, ya le marcaste. Ya, y Valentina, pues no sabemos pues, no. Claro,